Hola amigos de Habla Divertido, soy Paulo César, bienvenidos a un nuevo video de la serie Autoaprendizaje de Idiomas. El día de hoy voy a hablar de una pregunta que nos formulan con mucha frecuencia y es, ¿habla usted este idioma? ¿Sabe usted este idioma? Muchos de nosotros no sabemos exactamente qué responder en primer lugar porque no sabemos exactamente a qué se está refiriendo la persona que pregunta con saber o hablar. Y si bien podemos tener algunos criterios en común, no siempre hay consenso. Hay gente con una definición muy exigente. Por ejemplo, Barry Farber menciona en su libro que un conocido oftalmólogo decía: yo rechazo afirmar que hablo un idioma a menos que sea capaz de conducir una conferencia médica en esa lengua y responder las preguntas hostiles de los asistentes. En el lado opuesto podemos recordar a aquella reina de belleza que dijo: yo hablo inglés pero poquito, y luego fue sometida al desafío de demostrarlo ante cámara y pues resultó que en realidad no lo sabía. Podemos decir que esas no son las preguntas correctas o no son preguntas lo suficientemente precisas para que podamos dar una respuesta suficientemente precisa. Además, estas preguntas son formuladas permitiendo solamente dos respuestas, sí y no, porque el más o menos o el un poquito son muy difusos, son muy imprecisos. Además, como lo digo en este video, generalmente nos hacen esa pregunta porque quieren saber si somos capaces de hacer una tarea en específico, no porque tengamos que explicarle ese idioma a alguien. La pregunta de si hablamos un idioma sería mucho más fácil de responder porque se estaría refiriendo solamente a las capacidades de comunicación oral. Sin embargo, la pregunta de si sabemos un idioma tiene un alcance mayor, porque puede incluir las competencias de lectura o de escritura. La respuesta a esta pregunta de qué significa saber un idioma ha cambiado con el tiempo. Hoy en día, con la cantidad de recursos de audio, de video y de texto que es posible conseguir a través de Internet, se da por sentado que saber un idioma es ser capaz de comprender esos contenidos y también conversar con personas que hablen ese idioma a través de cualquiera de las plataformas disponibles. Pero hace unos años, antes de Internet, saber un idioma implicaba necesariamente acceder a la literatura escrita en ese idioma y ser capaz de escribir cartas. Algo que hoy muchas personas que saben un idioma no necesariamente están haciendo con regularidad. ¿Por qué yo insisto en que estas preguntas deben ser respondidas con claridad? Porque muchos de los recursos que encontramos para aprender idiomas, bien sean gratuitos o de pago, nos prometen atractivas metas y fórmulas mágicas como aprende un idioma en una semana, aprende un idioma mientras duermes. Es decir, aprenda sin esforzarse, aprenda sin tener que estudiar. Y como muestran algunos casos de éxito de personas que han logrado cierto nivel y que gracias a ese curso han podido desenvolverse en los contextos que necesitaban, dicen, bueno, eso es aprender un idioma, lo pueden lograr con mi método, lo pueden lograr sin esfuerzo o en corto tiempo. Y no siempre eso es lo que estamos buscando. Porque en primer lugar, ¿hasta qué nivel hay que estudiar para poder decir que sabemos un idioma? Eso va a depender del propósito, como ya lo dije en este video. Todo depende de qué queremos lograr, hasta dónde queremos llegar, qué tipo de contenidos queremos producir o comprender. Por ejemplo, un estudiante de posgrado necesita leer mucho en inglés, necesita acceder a cientos de artículos para poder escribir su documento final, y resulta volviéndose un experto en ese tema, aunque quizá tenga fallas para comunicarse de manera oral, aún en contextos cotidianos o para acceder al cine o la televisión. Recordemos el caso de Jorge Luis Borges. Él había aprendido varios idiomas a lo largo de su vida, y en cierta ocasión le preguntaron si sabía italiano y respondió: he leído y releído la Divina Comedia en más de 12 ediciones diferentes, también he leído Ariosto, Tasso, Croce, Gentile, pero soy incapaz de hablar italiano o de seguir una película o una obra de teatro en ese idioma. Él decía entonces que no podía hablar italiano, pero indudablemente lo sabía y a un nivel muy alto. Él era capaz de apreciar la literatura. Finalmente está la pregunta si dominas ese idioma. Y esta palabra está muy frecuente en las convocatorias, bien sea de empleo o de estudio. Para postularse a una beca establecen un mínimo requerido de dominio de la lengua, que uno tiene que certificar a través de un examen internacional. En estas convocatorias de estudio los criterios son muy bien definidos. Dicen, hay que sacar 90 en TOEFL o hay que sacar 6 en IELTS, lo cual indica que hay cierto consenso en que dominar un idioma implica dominar cada una de las 4 competencias, que recuerden ya las había explicado en este video. Pero a veces en las convocatorias de trabajo el criterio es un tanto difuso. Dicen cosas como fully bilingual, inglés avanzado, inglés al 80%. Esos criterios no son claros y seguramente sus convocatorias se ven afectadas por eso. Muchas
Muchas personas consideran que para poder decir que se sabe un idioma habría que tener el menor rastro posible de la lengua materna. También hay personas en el extremo opuesto que dice el acento no significa absolutamente nada, hable, exprésese, si los otros le entienden ya es suficiente y ya cumplió con el objeto de la comunicación. Sobre este punto escribí este artículo analizando el inglés de Thomas Piketty, quien tiene un muy buen nivel de fluidez y de dominio del tema del que tiene que hablar en público, pero su pronunciación es un desastre, es muy difícil de entenderle, así que échenle una ojeada. Además, no lo olviden, todas las actividades que nosotros vamos a desarrollar en nuestro aprendizaje dependen del propósito. ¿Es necesario trabajar pronunciación hasta un nivel muy avanzado? ¿Es necesario tratar de tener un acento? Depende del propósito. Y si necesita trabajar un acento, ¿por qué? ¿Por qué ese y por qué no otro? Cuando escribí este artículo acerca de si es posible olvidar un idioma, encontré ejemplos de los hiperpolíglotas que dicen que saben más de 50 o 100 idiomas, pero que muchos de ellos no los han utilizado en décadas. Bueno, entonces, ¿cómo hacen para saber que lo saben? Más correcto sería decir que en algún momento de su vida lo estudiaron, lograron cierto nivel, pero luego los abandonaron. Ellos mismos dicen, no los han usado en décadas. Estos ejemplos tienen dos implicaciones. La primera es que sí es posible aprender un número ilimitado de idiomas si yo voy a definir aprender como estudiar o aprender cosas demasiado básicas. Y así, al ritmo de estudiar 2 idiomas por año, puedo también llegar a 100 si tengo una vida lo suficientemente larga y si comienzo temprano. Lo segundo es asumir que el aprendizaje de un idioma tiene fin, y eso no ocurre en la realidad. El nivel C2 no es el nivel más alto posible, es el nivel más alto que vale la pena seguir midiendo, pero uno puede seguir mejorando en todas las habilidades. Aprender un idioma no es algo que tenga techo. Entonces decir, hace 30 años aprendí un idioma durante 6 meses, nunca más lo volví a usar y hoy respondo que sí lo sé porque hace parte de los 59 o los 120 que hablo, pues me parece que no es del todo honesto. Hay una publicidad engañosa que está tratando de aprovecharse de un vacío en la definición. Muchas personas tienen su propia definición y yo voy a proponer la mía, basado en mi experiencia como profesor de idiomas, como aprendiz de idiomas y como persona que ha leído a muchas que han escrito sobre el tema. Recordemos, como no se trata de lo que uno sepa, sino de lo que uno es capaz de hacer, mi definición se enmarca en esas competencias. Con respecto a la comprensión, digo que una persona sabe un idioma si puede consumir contenidos, bien sea de texto, de audio o de video, sin tener que recurrir a traducciones, a diccionarios y comprendiendo por lo menos el 80% de lo que allí esté. Es decir, las ideas generales, la intencionalidad y quizá algo del estilo. Con respecto a la producción, mi definición es que sabe un idioma quien puede hablar o escribir extensamente de su trabajo, de su estudio, su hobby, sus preferencias o sus puntos de vista frente a temas controversiales de manera suficientemente fluida para tener una conversión a velocidad normal con un hablante de ese idioma. Antes de lograr eso puede decir lo está aprendiendo, lo está estudiando. ¿Y ustedes, a partir de su experiencia, tienen una definición diferente? Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy acerca de esta pregunta. Ténganlo presente cuando encuentren recursos para aprender el idioma que quieren estudiar, porque unos les prometerán que aprenderán un idioma solamente en 2 semanas, o solamente a través de la música. Quizá ellos tengan razón según su definición de aprender un idioma, pero quizá ustedes tienen una más exigente. Esta serie de autoaprendizaje continúa. En el próximo video voy a tratar de responder a la pregunta ¿qué significa ser políglota? Así que no se despeguen de esta serie y hasta la próxima, con Habla Divertido. Recuerden que todos los videos de Habla Divertido tienen su transcripción en el blog habladivertido.wordpress.com. Si les gustó mi contenido y quieren apoyarme para crear más artículos y videos, pueden hacerlo invitándome un coffee a través de la plataforma PayPal. No olviden suscribirse al canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas, porque muchas de ellas me servirán para decidir los futuros contenidos del blog y del canal. Muchas gracias por brindarme su apoyo y hasta el próximo video.